y también la cercana necrópolis de la Planilla, muy cerca de la ciudad de Ronda, o prácticamente ya englobada en la propia ciudad de Ronda, o por ejemplo los famosos dólmenes del puerto del Viento o de Encinas Borrachas. Me figuro que un hito importante en estas sociedades fue la aparición de la cerámica, de la construcción de elementos cerámicos. ¿Cuándo aparece? ¿Con qué materiales se construyen? ¿Cuáles son las principales cosas que se fabrican con la cerámica? Sin duda la cerámica fue otra de las incorporaciones tecnológicas de las sociedades neolíticas, ¿no? ¿Por qué aparece la cerámica? Bien, aparece por varias razones. Primero porque la sedentarización de las poblaciones hace que tengan la necesidad de disponer de elementos donde poder almacenar alimentos, el agua, y también porque los nuevos cultivos, como por ejemplo los cereales o sobre todo las leguminosas, requieren de la existencia de elementos donde poder ser cocinados. El haba, el garbanzo, la lenteja, se consumen fundamentalmente cocinados, ¿no? Y para ello es necesario contenedores que sirvan para ello. El uso de contenedores, evidentemente, hay que ampliarlo a toda la prehistoria, probablemente en materiales como el corcho, como la madera o como la cestería. Sin embargo, ninguno de ellos es idóneo para poder ponerlo al fuego y poder transformar los alimentos para ser consumidos, ¿no? ¿Cómo se fabricaba la cerámica en la prehistoria? Bien, hay varias técnicas, pero la que hemos nosotros documentado fundamentalmente en el registro arqueológico es la mediante tiras. Se va realizando la forma del cacharro, luego se van alisando la superficie, o bien mediante el uso de moldes. Ya sabes que el torno será un invento que se incorporará posteriormente. Bien, posteriormente había que cocer el cacharro. Para que el proceso químico de transformación del barro a cerámica se produzca, es necesaria una temperatura entre 600 y 700 grados. ¿Cómo se conseguía esto? Pues con hornos muy simples. Eran simples, pequeños agujeros en el suelo sobre los que se colocaba la vasija cerámica, previamente ya secas, y luego se hacía un fuego directamente encima de los cacharros. Poco a poco, para ir aumentando progresivamente la temperatura, ya que si la aumentamos de forma muy rápida, el cacharro se rompería. Bien, esto sería un proceso que sería controlado por las personas que lleven a cabo en cuanto a los tiempos, en cantidad de combustible, también depende mucho de las condiciones meteorológicas, del poder calorífico que tenga la leña que se ha usado, es decir, de muchas variables, pero es un proceso que podría llevar parte del día. Cuando ya la persona que está vigilando el proceso de cocción determina que el cacharro ya está cocido, se dejaría enfriar lentamente, porque si nuevamente lo sacamos del horno rápidamente, el contraste con la temperatura exterior automáticamente lo partiría. A veces este proceso de enfriado puede durar varios días. En cuanto a las formas, pues bueno, van sufriendo una evolución, un cambio a lo largo de toda la prehistoria. Si durante el Neolítico destacan las formas globulares, redondeadas, con gran cantidad de decoración, donde destacamos por ejemplo la cerámica cardial, que está decorada con una concha, con el cardium, y de ahí recibe su nombre, el cardium edule, o la cerámica a la almagra, que está pintada con ese óxido de hierro que le da ese característico color rojizo. Luego, durante la edad del cobre, las formas se van haciendo cada vez más abiertas, predominan las fuentes, los platos. Aparece también una cerámica fuertemente decorada, frente a la mayor parte de la cerámica de la edad del cobre, que suelen ser lisas. Estoy hablando de la cerámica llamada campaniforme, que tiene gran cantidad de motivos geométricos impresos en ella, y si podemos caracterizar en algo la cerámica de la edad del bronce, será la aparición de formas lisas, algunas de ellas con una carena, y fundamentalmente se busca en muchas de ellas el brillo de la superficie. Para eso se utiliza una técnica que es el bruñido, mediante un canto o mediante cuero, para procurar que la cerámica tenga un brillo metálico. Y eso sería básicamente un resumen rápido de cómo va evolucionando la tecnología cerámica en la prehistoria. ¿Cuándo surge la metalurgia en la serranía de Ronda? En general, la metalurgia en el sur de la península ibérica se empieza a documentar a lo largo del tercer milenio antes de Cristo. La metalurgia supone un avance técnico muy complejo. A priori puede resultar muy sencillo transformar un elemento mineral en un elemento metálico, en una herramienta metálica, pero fíjate la complejidad que alberga realmente.
La metalurgia del cobre, que es la primera que se documenta, el cobre se obtiene de un mineral que es la malaquita o la azurita, un mineral que además tiene un aspecto totalmente diferente al cobre. Son minerales de color verde, de color azul, los cuales hay que, mediante una serie de procesos de reducción y de fundición, someter a gran temperatura para poder obtener el útil metálico en cobre. Si antes hemos hablado de 600 o 700 grados para la cerámica, en el cobre estamos hablando de casi 1100 grados, lo que supone una temperatura muy elevada para poder conseguirla mediante el uso del carbón o la leña. Por tanto, ese proceso técnico que supuso a estas sociedades, entre comillas, inventar la metalurgia, fue muy complejo y que requirió de una serie de ensayos y errores para finalmente poder llevar a cabo un proceso del que actualmente hay que decir que conocemos el resultado, pero desconocemos en gran medida ese proceso técnico. David, ¿cuáles son las principales manifestaciones del arte prehistórico en la Serranía de Ronda? Bueno, en la Serranía de Ronda, al igual que en otros aspectos que hemos antes reseñado, también se caracteriza por tener una gran cantidad de manifestaciones gráficas, donde sin duda el gran protagonista de todo es la Cueva de la Pileta. La Cueva de la Pileta es un referente a nivel nacional e internacional de las manifestaciones gráficas en la prehistoria. Se puede equiparar, en el caso de la península ibérica, a la tan conocida como Cueva de Altamira. Además, la Cueva de la Pileta no solamente se caracteriza por la gran cantidad de elementos que hay pintados en ella, sino por la perdurabilidad que tiene en el tiempo. Es un verdadero santuario de la prehistoria, en el sentido de que, como así lo definían los primeros investigadores, en el sentido de que es un lugar de recurrencia por parte de las sociedades. Es un lugar que empiezan a visitar y a plasmar su ideología en el Paleolítico, y prácticamente abarca miles de años la ocupación y la plasmación de estas pinturas en ella. Luego hay otros elementos, otros lugares importantes, como la Cueva del Gato, que tiene algunas pequeñas pinturas, y todo un repertorio de abrigos y de pequeñas oquedades que jalonan toda la Serranía de Ronda, donde también aparecen manifestaciones gráficas de este momento. Bien, pues ya nos vamos a centrar en el sitio donde estamos realizando esta entretenida entrevista, en el poblado de la Algaba, y queríamos preguntarte, bueno, pues algunas cosas curiosas ahí que nos surgen y que tenemos interés en conocer, ¿no? Cómo se construyó este poblado, si habéis tenido algún modelo en otros poblados existentes en otras zonas, qué tipos de materiales habéis utilizado, si son de aquí de la zona o traído de otros sitios, las técnicas constructivas, si son las que se utilizaron en aquella época o las que se supone que son las que se utilizaron en aquella época, o habéis recurrido, bueno, a las nuevas tecnologías. En fin, cuéntanos un poquito esta historia, cómo se ha montado. La historia de la gestación de la recreación del poblado prehistórico de la Algaba es una historia bastante larga, ¿no? Todo lo que vemos aquí, que podemos ver si visitamos el poblado de la Algaba, es, como hemos puesto al principio en relación cuando hemos hablado del libro, es fruto del trabajo de un gran equipo de personas a lo largo de mucho tiempo. Sí es verdad que el Centro Algaba lleva abierto desde 2005, la plasmación de todo lo que vemos aquí es fruto de ese trabajo de casi 20 años. ¿Cómo se gestó el proyecto? Pues ya en la década de los 80 se empieza a configurar aquí en la Serranía de Ronda un grupo de personas que empieza a trabajar en temas relacionados con la prehistoria y la arqueología. También articulados en torno a un proyecto de investigación que se empieza a gestar en aquel momento y que se conoció como el proyecto de investigación de la prehistoria reciente en la Serranía de Ronda. En este amplio grupo de personas había personas grandes conocedoras de la realidad arqueológica de la Serranía de Ronda, de la prehistoria, conocedores de las materias primas y de toda una serie de aspectos que luego se materializaron aquí. Y estaban desarrollando una actividad que en aquel momento no gozaba de mucha tradición aquí en España, que es la llamada arqueología experimental. La arqueología experimental es una disciplina que, bueno, se lleva desarrollando en el mundo anglosajón y en otros países como Rusia o Francia, ya desde finales de la década de los 50, fundamentalmente en la década de los 60, con el desarrollo de la nueva arqueología, pero aquí, que en la península ibérica, prácticamente tenía, por así decirlo, seguidores. La arqueología experimental es una disciplina en la que, mediante la reproducción de las formas de trabajo y de la fabricación de herramientas de la prehistoria, se pretendía dar respuesta a una serie de incógnitas que el registro arqueológico no daba. Bien, esta fue la base en la que se construyó el poblado prehistórico de la Algaba de Ronda. Desde el principio se tenían claras varias cosas, que se trataba de crear un espacio